papá, en paz descanse, era ingeniero especializado en hidráulica y mi mamá escritora. ¿Tú quisiste estudiar en un momento también esa ingeniería? También. Sí. También ingeniería civil, pero no. ¿Te diste cuenta A cuando? media carrera me di cuenta de que no era lo mío. Es que está bien cabrón esa idea de tan joven de decidir o tomar una decisión que parece ser como muy absoluta, ¿no? Creo que hoy en día se ha roto un poco esa construcción de que tu carrera, o vas a ejercer tu carrera tal cual y como la estás estudiando, pero conforme más regresas el tiempo, más sonaba así esa decisión, ¿no? Y muchas veces estamos influenciados obviamente por lo que escuchamos en casa, ¿no? Absolutamente. Somos un producto, somos un byproduct de lo que escuchamos en casa. ¿Y te diste cuenta a media carrera y te cambiaste a administración de empresas? Me cambié a administración de empresas. ¿Por qué? ¿Por qué esa carrera? Bueno, desde niño yo quería ser director de cine. Okay. Y me acuerdo cuando llegué con mi papá a los 6, 7 años, voy a ser director de cine. Me dijo, no, estás loco, ¿qué vas a ser director de cine? En ese entonces pues era como que tienes que ser ingeniero, ¿no? Y me decía, no, tú eres ingeniero y eres bueno para las matemáticas y tienes hasta la altura de un ingeniero civil. Tú imagínate que tiene que ver la altura en este tema, ¿no? Eres alto, ¿no? ¿Cuánto mides? 1,87. 1,87. Pero sí, decía, hay que ser... y pues le haces caso hasta que te das cuenta, la verdad es que no es mi vocación y me fui más por el lado de los negocios. ¿Genoma empieza como una compañía también cargada un poco más al lado audiovisual o no? Sí empieza, es decir, hay una cosa que es algo fundamental y fíjate que hoy lo estamos viendo en caso de influencers sumamente exitosos, claro, como en tu caso. Lo quería conectar justo con eso, sí. No, porque tú te das cuenta que, fíjate, había una empresa, no menciono el nombre de la empresa, que era extraordinaria en todos los temas de estudio de mercado, conocimiento, innovación, mercadotecnia, y siempre trabajó para otras marcas. Y yo dije, oye, ¿por qué lo harías para otras marcas si lo más difícil lo haces tú? O sea, haces la innovación. Sí. Por lo tanto, tienes que tener contacto con el consumidor, tienes que tener contacto con el lado científico. Haces la parte del diseño del producto, de empaque, etcétera. Haces la parte de mercadotecnia, de poder comunicar los beneficios del producto a tus consumidores. ¿Para qué lo haces por alguien más? Y después de muchos años, esa empresa pues ya quebró. Y nosotros decidimos hacerlo para nuestros propios productos. Sí. Y hoy es lo que está pasando. Y tú te das cuenta que la atención está con los que tienen la capacidad de comunicar, como el caso de ustedes, claro, ¿no? Los influencers, y la gente quiere estar con el que comunica. Sí, justo lo quería conectar con eso porque anoté aquí que empieza con una empresa que hace infomerciales con capacidad de producción interna, ¿no? Sí. O sea, tienes la capacidad de tú desarrollar tus propios productos. Y lo conecto mucho con lo que hoy en día está pasando y pasa en mi carrera, que tiene que ver más con entretenimiento, pero aquellos creadores que son capaces de crear sus propios productos y capitalizar con su propia audiencia, con un producto interno que ellos desarrollan, les acaba yendo mejor, ¿no? Y se me hace muy curioso notar como que estos patrones que se dan a lo largo del tiempo, porque hay una frase que me gusta mucho que dice que la historia no necesariamente se repite, pero rima. Hay ciertos patrones en el pasado que en el futuro se acaban repitiendo, y creo que es el caso del que acaban de mencionar. Y otro caso también que a mí se me hace muy fascinante es el tema del radio, por ejemplo, que el radio parece ser un medio obsoleto hoy en día, pero el podcast rescata muchísimas de las cosas que el radio acabó compartiendo en su momento, ¿no? Sí. Y se me hizo muy, muy curiosa esa relación de verlo de esa forma en el 96, o sea... Ahí, pues, el creador de contenido apenas estaba empezando a surgir, era por email y era... O sea, los primeros emails virales se estaban empezando a dar en ese momento. Ahí empezaban, correcto. ¿Qué referencias tenías tú? O qué gente admirabas tú, tanto en su carrera o en sus negocios? Fíjate que en ese entonces... Yo vi el primer infomercial en Estados Unidos y me gustó mucho el producto. Entonces lo grabé en aquellos cassettes VHS, ¿te acuerdas? Bueno, tú no te acuerdas. Sí. Pero lo grabé y después me puse a verlo y dije, quiero el producto, pero además yo quiero hacer eso. Y ya había hecho algunas cosas de producción y me lancé a hacer ese primer, digamos, infomercial. Y me gustó mucho y como que se me dio natural. Y de ahí, bueno, pues hice... más infomerciales que nadie en el mundo. Sí. Y ese primer infomercial, ¿cómo lo conectaste? ¿Quién salió? ¿El guión cómo se escribió? O sea, ¿eres una persona que para la hora de abordar un proyecto empieza a hacerlo todo tú o empiezas a encontrar gente talentosa y delegas?
Yo empecé haciendo todo. Okay. O sea, yo escribí el copy, yo dirigí, yo hice la postproducción, yo hice todo. El primero fue justamente de estos suplementos que te digo para deportistas que estábamos. Okay. Se llamaba Personalize, la marca, y fue el primer infomercial de habla hispana. Y el conductor que salió en ese infomercial, que no era famoso, todavía era modelo, no era artista, fue Fernando Colunga. Okay. Fue el primer personaje de un infomercial de habla hispana. Habla habla hispana, sí. Wow. En ningún país del mundo se había hecho un infomercial y él fue el primero. Ese lo hicimos antes de la empresa. Ese lo hicimos yo creo que en el 93. Okay. ¿Y le fue bien? Le fue muy bien. Es que es también gran parte del formato está en que si eres el primero, tienes el shock value o el asombro de la gente al ver la primera vez la instancia del formato, ¿no? Sí. Y también capitalizaste algo yo que creo que es muy importante, que es, me imagino, pues me lo platicaste, que tus referencias en ese entonces de los infomerciales era Estados Unidos. Sí. México vive en esta posición geográfica privilegiada en el que tienen Estados Unidos un oráculo de lo que eventualmente acaba pasando aquí en muchas industrias, ¿no? O sea, me identifico, por ejemplo, con el formato del podcast, que el formato del podcast pega antes en Estados Unidos y yo me acuerdo de haberlo visto y dije, esto va a pasar aquí. O sea, va a pasar aquí porque generalmente acabamos replicando los mismos formatos, pero también por una cuestión de lógica de las empresas de que van a querer crecer su mercado y irse a otros países, esto eventualmente se va a acabar replicando aquí. Entonces tienes en Estados Unidos una ventanita al tiempo, que ya después el formato se empieza a desvirtuar porque creo yo que ya hay distintos formatos que hoy en día no existen allá y viceversa, pero está esa ventaja en Estados Unidos, ¿no? Absolutamente, es decir, tenemos a la economía más desarrollada del mundo al lado de nosotros, sí, y nos sirve de ejemplo para muchas cosas. Sí, sin duda es una ventaja. ¿Y siempre has sido así de involucrarte en todo al principio en tus proyectos? Sí, me meto mucho al detalle. Me gusta mucho meterme al detalle. ¿Por qué? Pues cuando empiezas de cero, no te puedes dar el lujo de empezar a contratar al experto de una cosa y al experto de otra cosa. Tienes tú que hacerte experto en los temas, meterte profundamente, resolverlos, y ya después, cuando empiezas a priorizar y decir, ¿dónde es más valioso mi tiempo? Bueno, en desarrollo. Entonces me voy a dedicar más a desarrollo y puede ser que en la parte de contabilidad, bueno, pues consigo a una persona que me ayude en contabilidad. Sí. Pero tienes que tener noción de todos los temas. Es muy difícil que puedas ser emprendedor si no tienes conocimiento de las diferentes áreas, ¿no? Puedes terminar perdiendo por falta de conocimiento o en legal o en contabilidad o en compras o en suministro o en ingeniería, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. También el hecho de involucrarte en todo el proceso de lo que sea que estás creando te da un entendimiento integral de la cantidad de trabajo que se requiere para hacer eso que tú quieras hacer, ¿no? Sí. Y ya con ese tacto tú eres mucho más capaz de juzgar el trabajo de otras personas, porque tú ya lo hiciste, tú ya pasaste por ese camino y el día de mañana a la hora que delegues, pues ya vas a saber qué estás exigiendo y ya sabes que no te van a estar viendo la cara porque ya lo hiciste tú en un principio, ¿no? Sí, y además hay algo increíble cuando estás emprendiendo, que la velocidad a la que haces las cosas, casi en todo, depende de ti. Sí. Entonces, por eso, yo no conozco a un emprendedor exitoso que haya estado trabajando 6, 8 horas al día, de lunes a viernes, y que haya tenido éxito. Es muy difícil. O sea, yo no conozco a ninguno. Regularmente trabajan muchas más horas para ganarle a los demás. Sí. O sea, esto es un tema de horas, definitivamente. Batallas para que precisamente tu tiempo laboral no se escurra tu tiempo de tu vida privada, de tu vida personal, porque también es bien difícil y es abordar esta misma idea de que si tú eres tu propio jefe, tú tienes el potencial de volverte tu propio esclavo, ¿verdad? O sea, tienes que hacer sindicatos en contra de ti mismo para que no te acabes explotando a ti mismo, porque si no entras en burnout. ¿Te batallas con eso? Muchísimo. Y durante muchos años sacrificas muchas cosas. O sea, sacrificas amigos, sin duda, fiesta, salidas, familia, sacrificas todo. O sea, yo tuve muchos sacrificios. Durante muchos años, yo trabajaba en promedio, no sé, entre 16 y 20 horas al día, de lunes a domingo. Sí. Pero muchos años, ¿no? Y vacaciones, era inconcebible vacaciones. Sí, pero es que también entras como en este trance porque, pues, o sea, te gusta mucho el proyecto que estás haciendo, ¿no? Y tiene mucho que ver con tu visión. O sea, me identifico con, pues, el podcast. Para mí los últimos años han sido de dedicárselo 100% al proyecto y muchas decisiones de mi vida los dicta precisamente seguir este mismo camino.
Y con todo esto que estás diciendo me siento muy identificado con mi propio camino, porque yo también, te platico rápido la historia, empiezo el podcast yo solo, editaba, subía, distribuía, y me empecé a hacer muy bueno haciendo esto al punto en el que cada vez me tomaba menos tiempo, y una vez que lo tenía muy sistematizado empecé a delegar, pero delegué procesos sistematizados, lo cual hizo que el equipo de trabajo se vuelva mucho más ágil, y los resultados se acabaron expresando en sí, ¿no? Porque también si delegas sin saber, pues delegas procesos muy ineficientes y luego te topas con equipos quizá muy burocráticos o muy, muy rígidos, ¿no? No, y además no tienes control. Si te dicen, mira, esta edición va a tomar una semana y tú nunca has editado y no sabes, pues no tienes opción más que decir, bueno, pues, trata de hacerlo lo antes posible. Pero si tú ya lo has hecho, sabes que toma 6 horas, pues sabes que toma 6 horas, ¿no? Sí. Y el siguiente paso después del 96 fue, hiciste una pequeña reestructura en el 99, que fue cuando ya te empiezas a enfocar más en el tema de los productos y dejas a un lado los infomerciales y migras más al formato de spots, o cómo se hace ese brinco. Sí, hacemos un cambio y ya nos vamos a más productos de consumo. Y nos enfocamos en 2 áreas, en cuidado personal y en medicamentos de libre venta.